Recibimos a Patricia Piris, responsable de Educación Sexual Integral de la ANEP. Bienvenida. Gracias, aquí estamos en la tarde. Bienvenida, Patricia. Gracias por la invitación. Estábamos contándole a los oyentes, la idea de invitarte es para poder abordar una mirada a ese concepto de educación sexual integral de la ESI, de la que tanto se habla, pero a veces no se dota tanto de contenido cuando nos referimos a ella, ¿no? Y estamos a poquitos días de empezar las clases, de empezar ya a ver los contenidos. Y mirando, esto nos vas a ordenar vos en la charla, pero lo que son los más chicos, después en secundaria ya con los adolescentes, ¿qué mirada se está pensando desde ANEP a la educación sexual integral? ¿Qué es lo que se va a dar o qué es lo que se da pensando en este 2026 en cuanto a contenidos, ¿no? Y que a veces pasa, Patricia, y lo comentábamos con Cairo, esas diferencias que hay entre el contenido que se da y la familia también. Empecemos a andar este camino. Bueno, bien. Está bueno que lo enmarquemos en educación sexual integral, la conocida ESI, porque bueno, es una de las líneas políticas de esta administración, de hacer énfasis en la integralidad de la educación sexual, porque el país tiene ya casi más de 100 años de educación sexual en el sistema educativo público. Paulina Luisi, allá mi colega, a principios de siglo, ya puso en valor la voz de las maestras, de las docentes en esta área, que en realidad una siempre está educando en sexualidad por ser sexuada, no hay forma por omisión o por acción, con una intervención docente intencional o por omisión también una educa. Cuando le decimos en el aula, no, esto no lo hablamos acá, también estamos dando un mensaje diciendo de estos temas no son legítimos para hablar en lo público. Entonces, bueno, desde más de 100 años de recorrido en esta administración, lo que buscamos es garantizar el derecho a la educación sexual, que es un derecho de los niños y de las niñas que está ya hace mucho tiempo en marcos normativos de nuestro país, que nuestro país ha firmado ya desde hace mucho tiempo, que es un derecho de los niños y de las niñas, el recibir educación sexual como parte de los contenidos programáticos a lo largo de toda su trayectoria escolar. Entonces, bueno, en esta administración vamos a hacer énfasis en poder llegar a este enfoque integral, ¿no? Una mirada integral. ¿Qué significa esto de integral? Que cuando hablamos de educación sexual va más allá de lo biológico, porque no estamos hablando de los aspectos biológicos, reproductivos solamente. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la subjetividad, la afectividad, los derechos, que los niños y las niñas conozcan sus derechos, conozcan, por ejemplo, formas de resolver problemas cuando se enfrenten con una situación de alerta o de riesgo en entornos digitales, que es algo que nos irrumpe todo el tiempo en casa, en la escuela. Y cada vez más. Cómo pedir ayuda, qué es poder dirimir, qué es una persona de confianza y qué no es una persona de confianza, en qué situaciones me estoy poniendo en riesgo, qué cuestiones tiene que ver con resguardar mi intimidad y mi privacidad en los entornos digitales. Estos temas que ya se vienen hablando en el aula. Entonces, no es algo nuevo. Sí nos está pasando que primero los entornos digitales son están irrumpiendo mucho más, ¿verdad? En una época que está mucho más efervescente todo el tiempo. Entonces, en lo curricular, en el programa del 2008, que estuvo vigente antes hasta la transformación curricular, había muchos contenidos de educación sexual. Ya en el 2008, con la ley de educación, la ley general de educación, se puso allí en el artículo 40 que la educación sexual era un eje transversal de la educación. Luego, en primaria, por ejemplo, que tú me planteabas, en primaria, en el programa del 2008, como los conocemos las maestras, había contenidos de educación sexual. En el área de construcción de la ciudadanía, en derechos, en ética, en educación artística, en educación física, también en lengua, en diferentes áreas, en biología, por supuesto. Había contenidos explícitos que una abordaba, porque bueno, el contenido programático que esté en un documento curricular legitima esos contenidos y ayuda a garantizar ese derecho a esa información y a esa educación que los niños y las niñas tienen. Si no está en un documento curricular, queda un poco más remitido a la voluntad de la persona, a la maestra, al docente que te toque, ¿verdad? Si está en un documento curricular, se dice que se legitima esos contenidos como algo a enseñar en la escuela o en la educación pública. Entonces, en el programa del 2008 estaban los contenidos,
pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con entornos digitales no existían en ese programa. Claro. Y está bueno, Patricia, además que lo hagas, que lo clarifiques, porque ESI también incluye eso, ¿no? No es solo la genitalidad, No. lo que tiene que ver con la educación sexual, sino todas las cosas que están en torno a comportamientos que vienen con el relacionamiento con un otro, ¿no? Con un también otro. de las masculinidades, de lo El que cuidado tanto de sí, hablamos. el cuidado Exacto. de los otros y de las otras, situaciones que tienen que ver con discriminación en los patios de recreo, que sucede todo el tiempo. Yo hablo mucho más de primaria porque, bueno, mi biografía puede más también. Yo soy maestra y fui directora hasta el año pasado, por tanto, me pesa mucho más. Pero y también creo que la niñez y la educación sexual ha sido como el campo más resistido también, porque generalmente se espera que la educación sexual, o lo que está más legitimado a nivel del sentido común, porque se asocia a la genitalidad, es que la educación sexual empieza en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia ha tenido como mayor, menos resistencias, porque, bueno, se entiende educación sexual a genitalidad. Cuando, Sí, sí, perdón. no, cuando hablas de las resistencias también, ahí, y un poco lo hablábamos con Cairo antes de empezar el programa, porque si bien la educación sexual está, como decís vos, desde la época de Paulina Luisi, en las escuelas. En nuestra época, yo soy más chica que Cairo, pero voy a cumplir 47, no existía tocar el tema en la escuela. Lo que se sabía era si te hablaban en tu casa. O con tus padres también. Claro, O pero con tus padres. Sí, claro. pero con tus padres era más comentar o más en modo exploración. De pasarse información, de che, ¿qué Exacto. sabes? Y esto y aquello, Ujú. pero de recibir información era lo que te dieran en tu A casa. menos que tuviera suerte de una docente que tuviera alguna sensibilidad o formación a la temática. En este caso tenemos, cuando una trabaja en formación permanente con las docentes y uno rastrea en sus biografías, algunas compañeras dicen, sí, a mí no me pasó, como comentas tú, y otras compañeras dicen, yo tuve un maestro o una maestra, un profe, una profe, el de biología que me dijo tal cosa y que me enseñó tales cosas. Pero quedaba esto de no garantizarse el derecho a esta educación, porque si bien habían recorrido desde 100 años legitimación de nuestro rol del rol docente en esta educación, en la educación sexual, no estaban los contenidos programáticos. Claro. Recién en el 2008 se incorpora en el sistema educativo formal y de una forma legítima en lo curricular en la niñez y en la adolescencia y en formación docente. Que en el periodo anterior, en la administración anterior hubo una remisión en ese sentido, solo curricular, porque bueno, primero al pasar un enfoque competencial, los contenidos dejaron de primar, entonces bueno, la educación sexual en sus contenidos de alguna forma se desactivó, habían otras prioridades también. Después en la formación docente hubo una remisión bastante importante. Por ejemplo, había un seminario de educación sexual para todas las personas que estudian formación docente en todas sus carreras, pero en el plan 2023 se elimina el seminario para los profesores y profesoras. Entonces, bueno, hay una remisión en lo que tiene que ver con la formación en educación sexual en la formación docente. Uno se pregunta, Patricia, teniendo en cuenta que es un tema... A ver, cuando decimos que es un tema delicado es porque nosotros también lo hacemos delicado. Sí, claro. De alguna manera, sí, ¿no? Claro. Y otra de las cosas que hablábamos también con Vale, hablamos mucho de esta nota Me antes imagino. de que arrancara, porque es un tema crítico en muchos Sí. aspectos. ¿Qué es lo que pasa con la casa de estos niños? Con las ¿no? familias. La familia, porque como bien puntualizábamos hace un ratito, somos de una generación donde, entre comillas, la educación sexual la recibíamos en nuestra casa, entre nuestros pares. Voy a agregar también algo que puede parecer una pavada, pero que de alguna manera influyó. El humor giraba mucho en torno a la sexualidad y de alguna manera vos tomabas o dejabas o tomabas todo lo que de alguna manera también, entre comillas, aprendías a través de ese humor que giraba mucho en lo sexual. Y uno dice, bueno, capaz que en alguna casa tienen algo para decir con respecto a lo que se les está enseñando a los niños. Y uno se pregunta si hay alguna manera, o si está planificada alguna manera, de integrar por algún lado también a las familias en esta instancia de educación sexual de los más chicos. Sí, a ver,
esto no es una tarea, nada de lo que una enseña en la escuela, entiéndase de forma amplia, ni siquiera si uno piensa en otros temas menos movilizadores, ¿no? Pensemos en las operaciones, ¿no? Cuando una estaba aprendiendo a sumar y a restar, una siempre como maestra llama a las familias para explicarles y cómo apoya a las familias en este lo natural, ¿verdad? Y no hay nada que discutir porque es una ciencia exacta. Bueno, imagínense que en educación sexual eso también está previsto, porque no estamos hablando de que esto es de la escuela, esto es de la familia, sino que es una tarea en conjunto. Yo sigo insistiendo mucho en que la educación sexual es un factor protector frente a todas las violencias en que están expuestas las gurisadas hoy. A esto que nosotras decimos mucho, que los gurises son nativos digitales y hay un movimiento que a mí me gusta mucho decir que son huérfanos digitales, porque están muy solitos y expuestos en un mundo de entorno digital donde el adulto la mayor parte de las veces no sabemos ni qué hacer con eso. Entonces, ¿quiénes son los actores adultos responsables que acompañamos y tenemos que acompañar y cuidamos a esas gurisadas? La escuela y la familia. Tenemos que trabajar juntas en eso. Está previsto eso porque en realidad nunca lo pensamos separado, es imposible pensarlo separado. Que pueden haber opiniones diversas, en casa pueden pensar una cosa, en la escuela otra. Por supuesto, en la diversidad también el niño y la niña se construye. Me imagino que vos no recibiste los mismos mensajes de tu familia que de tus amigos, no. Obviamente. Y tú, como dijiste, tomás cosas y ibas aprendiendo y tomabas decisiones en torno a esa información que recibís. Si pensamos la televisión, el humor, las edades nuestras, yo me acuerdo del humor argentino, sí, claro, ¿no? Los cuerpos de las mujeres en aquellos humores bastante crueles, y la mamá capaz que apagaba la tele y nos mandaba a jugar, o no. Esto vos no lo podés ver. O no. Sí, pero había otro control de alguna manera, porque había un solo aparato para controlar. Claro, también. Ahí está. Claro. Bueno, hoy tenemos eso además, ¿no? Que los gurises, esto del control, de apagar la tele, no está funcionando. No. Entonces, los chiquilines tienen que construir herramientas. Sí, discúlpeme que interrumpa un segundo, pero permítame agregar que desde hace mucho tiempo vivimos en una sociedad que comunica de forma sexualizada. Totalmente. Está todo sexualizado. Todo. Y de hecho, cuando yo era chico, y un poco más también, lo que teníamos era la revista. Y la revista había que pasarla. Había que buscarla. No había que buscarla y había que pasarla también. Sí, era toda una operación aquello. Sí. Y hoy en día con el mismo aparato con el que me comunico con mi madre, con el mismo aparato con el que busco información, con el mismo aparato que esto, también tengo toda la pornografía que yo quiera, por ejemplo. Y cada vez empieza más temprano a haber pornografía, y ahí está también lo que se identifica desde las infancias, porque se habla de los 9 años que empieza ese consumo de audiovisual de la pornografía, lo que se cree que es la actividad sexual como normal, ¿no? Totalmente. Muchas cosas entran en juego. Patricia, hay una cosa, yo siento que es como un elefante en el bazar, que necesito plantearlo de esta manera, es lo relativo a la ideología de género, a la identidad de género, porque hay muchos mensajes que van haciendo referencia a eso desde distintos puntos de vista, pero que se les enseña una cosa que en la casa no están tan de acuerdo, o sea, que sea enseñada de esa manera. Nosotros somos es lo que planteábamos hoy, ¿no? No se hablaba de estos temas, no estaba tan aceptado, obviamente. ¿Cómo desde ANEP se observa lo que es la ideología de género? Bueno. ¿Cómo se enseña? El género es un enfoque, y también es un enfoque que en nuestro país ya está hace mucho tiempo, los marcos normativos que nuestro país ascribe desde el 2008 también, es parte de un enfoque a nivel de todas las políticas del Estado. Por tanto, nosotras como escuela pública no podemos correrle el cuerpo a eso, que ya está mandatado en todas las normativas. Primera cosa. ¿Cómo se enseña? Yo diría cómo se enseña todo lo que tiene que ver con la educación sexual. Porque acá quizás tenemos que pensar en qué entendemos por enseñar y por aprender en educación sexual. Si una piensa que enseñar es poner a ese niño, niña, adolescente como una tabula rasa, que yo le abro el cerebro y le imprimo información y ese ser la va a reproducir tal cual yo se la transmito, ahí estoy en un concepto de enseñar y de aprender muy lejano a lo que sucede realmente en las aulas y a cómo trabajamos el enseñar y aprender en educación sexual. Como ustedes bien decían,
aunque no tengamos información explícita, ordenada, científicamente validada, una la buscaba. Tenía interrogantes, tenía curiosidades. En la época que ustedes traían, la niñez de ustedes, la adolescencia de ustedes, decían, a mí no me daban la información, pero yo la salía a buscar con mis compañeros, con mis compañeras, con la revista, con alguien, ¿no? Con el tío, la tía, el vecino o un alguien que me daba información. ¿Esa información estaba ordenada? ¿Estaba científicamente validada? No. Era cualquier cosa y nosotros hacíamos lo que podíamos con eso. ¿Qué es lo que la escuela me posibilita en relación al enfoque de género? Bueno, información validada desde los estudios críticos de género, lo que ya está vigente a nivel internacional desde hace muchísimos años, no estamos hablando de nada nuevo, y lo que se aporta es información, pero también, sobre todo, la posibilidad de hablar de las cosas. En educación sexual lo fundamental es que en la escuela podemos hablar de esto que nos pasa. Entonces, pongo un ejemplo. Hay un varón que papá, mamá en la casa lo mandan al fútbol todo el tiempo. ¿Ah? Y ese varón no se anima a decirle a papá, mamá que no le gusta jugar al fútbol, ¿ah? Que la pasa mal jugando al fútbol, ¿ah? Pero lo dicen en la escuela, se lo dice a los amigos, pero también si una genera como maestra un espacio de hablar de que no todos los varones tienen que jugar al fútbol para ser varones, seguro ese gurí lo plantea, se abre ese espacio. Y una como maestra decís, bueno, ¿te has animado a hablarlo con papá? ¿Por qué? Y empezás a dialogar. ¿Querés que te apoyemos para trabajar, para que papá, mamá se den cuenta que vos no estás pasándola tan bien? ¿Te parece bien? Como lo hacemos en tantas otras situaciones, como cuando tienen un problema en el aula, no sé, se pegaron, le sacaron la goma rosada, ¿no? Claro. Entonces, hablar de estas cosas es cómo entendemos el género en el aula. Poniendo un ejemplo bien concreto que sucede 20 millones de veces en los patios de recreo y en las situaciones escolares. Pensemos en las adolescencias. Chiquilines que, están amando a una persona de su mismo sexo y no se animan cómo plantearlo en casa, ¿no? Es decir, bueno, a veces el espacio con la referente de educación sexual apoya para poder construir el discurso, el chiquilín, ver cómo plantearlo y poderlo conversar en casa. Y esa debe ser una lucha muy, muy complicada, ¿no? Absoluto. Porque nosotros tenemos lo que conocemos en las generalidades como lo políticamente correcto, que nos lleva a hacer las cosas o de corazón, o por obligación, o por mantener una forma, y otra cosa es lo que hacemos del muro para este lado, para este lado de acá. Y hay una cosa que los adultos siempre olvidamos, y parece que nos hubiéramos olvidado de cuando nosotros éramos niños, que los niños escuchan, ven todo el tiempo, lo que no todo, los dejas ver. Absolutamente. Exacto. Porque de alguna manera, si vos haces memoria cuando tú eras una niña, cuando tú eras una niña y un niño, te las arreglabas para enterarte de lo que te tenías que enterar. Absolutamente. Y los que no veían eran los adultos. Absolutamente. En ese tema, esto que vos planteás, Cairo, no es menor, porque en educación sexual, en general, las resistencias vienen porque hay una mirada adulta, una vivencia de la educación, de la sexualidad adulta, que se aleja de lo que los gurises viven en su edad, en su niñez, las preguntas que teníamos, que son las mismas hoy, las mismas dudas y los mismos problemas, quizás ahora mediados por entornos digitales, con mayor exposición, con mayor soledad quizás y con mayores riesgos, pero son las mismas preguntas. Hay varias investigaciones, por ejemplo, que en los entornos digitales los conflictos y las dudas y las consultas que surgen son las mismas que nos pasaban a nosotros en los entornos físicos. Pero bueno, en el entorno. Te voy a hacer una pregunta entre paréntesis, Patricia. ¿Se tiene un ojo puesto en la inteligencia artificial en todo esto? En el chat GPT, por ejemplo. Sí, ese es un tema. Sí, claro que es como todo, ¿no? Un destornillador arriba de una mesa o en tu mano puede servir para construir como puede servir para matar, destruir, ¿no? sí. Como empezaron siendo en las redes sociales en su momento, que Sí. también se miraban como un espacio donde se replicaban determinadas cosas que terminaban vulnerando a los chiquilines en todos estos temas, ¿no? Sí. Nosotras desde ANEP, esto que yo les planteaba, buscamos aportar con la educación sexual a mejorar la convivencia, a garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva integral. Y una de las líneas de acción específicamente en educación sexual tiene que ver con incorporar contenidos programáticos en todos los... reactivar los contenidos que ya teníamos,
porque en realidad el primer paso es reactivar lo que ya venía y luego incorporar, actualizar contenidos programáticos que tienen que ver con estos entornos digitales. Y ahí también nosotros vamos corriendo como de atrás, como nos pasa en el mundo adulto. Estamos, por suerte, muy unidas con ANEP, estamos trabajando intersectorialmente con la Facultad de Psicología, que ya viene haciendo varios años estudios de entornos digitales y sexualidad. Entonces estamos trabajando en articulación con ellos, con el equipo de Alejandra López y de Pablo López, que vienen trabajando en ese tema, para poder ayornarnos en torno a, ¿no? Porque realmente venimos corriendo de atrás en ese sentido. Eso es lo que tendría respuesta hoy. ¿Sabes qué, Patricia? También hay un oyente que manda un mensaje haciendo referencia al aborto. Y lo quiero también, quiero tomar un término que usa él, el naturalizar. No solo él plantea que con el tema de la sexualidad opina que hay que naturalizar más el aborto, pero de alguna forma transmitir la responsabilidad que tienen los dos. Lo único que pasó ahí es que alguien no se cuidó, no hay diferencia. Bueno, plantea distintos conceptos, pero no me quiero focalizar en eso, quiero usarlo como disparador. El término naturalizar, desde naturalizar el hablar de estos temas. Nosotros acá hemos un montón de veces hablado de distintas enfermedades de transmisión sexual porque no se usa tanto el preservativo, el naturalizar, que hay que usarlo, que hay que tenerlo siempre encima, pensando más que nada en la gurizada adolescente, y también el naturalizar. Veo ahora en los entornos adolescentes y preadolescentes cómo ellos naturalizan también la exploración con el mismo género, que me pasa de compartir con amigas que son madres de adolescentes y para nuestras generaciones, por eso hablo del elefante en el bazar, de hablarlo claramente. Hoy una chica tiene una pareja chica, mañana tiene una pareja varón, lo mismo pasa del otro lado. Hay una naturalización del ir y volver y explorar, para lo cual hay que también estar preparado para recibir la información que ellos nos dan, para no manejarlo mal, para no cuestionar cuando no hay que cuestionar, o para así plantear ciertas responsabilidades en estas cosas, ¿no? Te tiré muchos temas, pero me parece también que... un montón. Sí, pero son cosas que los percibo y que nosotros también como núcleos criadores y de contención también hay que hablar de esto, porque una veces también se siente perdido cuando te caen y te comentan determinadas cosas que decís, no, déjame pensarlo para ver qué te contesto. Esa es la mejor respuesta, creo. Quienes tenemos formación en educación sexual hace mucho tiempo, creemos que el mejor rol, la mejor ubicación del mundo adulto en esto es el acompañamiento a los procesos de la gurizada y en clave de autonomía progresiva, porque los gurises a medida crecen van tomando sus decisiones, aunque nosotras no queramos y aunque no nos guste y aunque les demos o no les demos la información, los gurises van a tomar sus decisiones porque es parte de su desarrollo. Entonces, ¿qué lugar es el nuestro como mundo adulto? Decirles si tienes un problema estoy acá, podemos hablar de esto, si no tengo la respuesta, la buscamos juntos. A ver qué respuesta encontraste, a ver qué nos parece a los dos, ¿qué opinas vos? ¿No? Yo te voy a contar lo que yo opino. Ese tipo de habilitaciones que hace sentir a ese gurí que uno es responsable de la crianza de esa gurizada, que sepa que estás vos ahí como adulta, pero que no las tenés todas las respuestas, porque no las vas a tener nunca. Porque una tiene que, como adulta, saber que no las va a tener. No, y es natural. Y que está eso bien. pase. Claro, y está perfecto. Y está bien, porque también le da a esa persona que vos estás acompañando esto de que no se la tiene que saber todas. No, y la posibilidad de desarrollarse. Exacto. De desarrollarse mentalmente. En su camino. En su camino. Perdón, que iba a tomar lo del sí. aborto. Sí. Ahí tiene que ver mucho con salud sexual y salud reproductiva, una ley que ya leyes que también ya tienen muchos años en nuestro país. Nosotras lo que hacemos en la educación es informar los derechos y las disposiciones que tenemos en nuestro país y poder apoyar a los gurises cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué hago ante esta situación? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son tus opciones? Y acompañar esos procesos. Eso es lo que se hace en la educación pública. No es que le decimos aborte o no aborte, porque eso no nos corresponde en ese sentido. Sí, es importante poder dar todo el abanico de la información
y acompañar lo mismo que decía hoy, acompañar ese proceso y ver con quiénes acompañar, porque la escuela o el centro educativo solo no puede decir, bueno, ¿con quiénes nos ayudamos en esta situación? ¿A quiénes podés pedir apoyo en casa? La contrapartida era... en casa o fuera de casa. La contrapartida antes era manejarse sola, Exacto. generalmente sola, terminar donde no había que terminar, muerta muchas veces, o pasando procesos más traumáticos de lo que es pasar por una interrupción de un embarazo. Exacto. Yo recuerdo cuando se discutía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que decía, ahora van a salir a abortar, como si fuera ir a la feria. Exacto. Y me parece también honesto hablarlo con los chiquilines desde el punto de vista que uno está ahí para acompañarlos, pero también mostrarles, como dice el oyente, ¿no? Con mucho sentido común, los métodos anticonceptivos, ofrecerlos, proponerlos, si no mostrarles. No pueden tomar claro, si no lo saben, no lo van a poder elegir. Y solo con tener la información tampoco, porque no alcanza solo con la información, estos son los métodos, porque el tomar la decisión es todo un tema. Exacto. Y esto de la responsabilidad de ambas personas, de quienes están realmente se embarazaron, ¿no? La corresponsabilidad aquí, la responsabilidad del varón, que generalmente es el que se borraba en estas situaciones. O ni se enteraba. Exacto. Porque la mujer no le decía por miedo también, o porque no le importaba. Tanta diversidad, o porque Exacto. El mandato era también no hacerse cargo en esas situaciones. Te tenés que cuidar vos, ¿no? Ya en educación se viene trabajando en la adolescencia, en educación media, en educación técnico profesional, que las referentes de educación sexual y las talleristas hace mucho tiempo que vienen trabajando en este tema de corresponsabilidad, en la toma de decisiones, en el cuidado ante la situación de un embarazo o una ITS. E incluso con la Facultad de Psicología también hay un programa que se mantuvo por mucho tiempo, Si yo fuera Juan, que trabaja la responsabilidad del varón ante la situación de embarazo en la adolescencia. Entonces, la educación ya viene hace mucho tiempo trabajando en esto y pretendemos seguir trabajando en ese tema. Voy a tratar de ordenarme un poquito en esta pregunta, Patricia, pero claro, estamos hablando de educación sexual y estamos hablando de un tema determinado. Pero todo esto siempre viene rodeado de un entorno. Y los entornos cada vez se han vuelto más amplios en ese sentido. Porque los referentes artísticos, deportivos o políticos muchas veces se ven envueltos en situaciones de escándalo y de violencia, o por lo menos eso se potencia desde los diferentes medios que se encargan de informarlo. La violencia está presente en la calle porque nuestros hijos andan por la calle y ven gente que generacionalmente no está tan lejos de ellos, que está literalmente tirada en la calle. Los niños no ven tanto informativo, pero de alguna manera la pasada lo escuchan y se habla de vainas, se habla de tiros, se habla de ajuste de cuentas, se habla de esto y de lo otro, y después aparece una voz de un señor que dice, aquí termina el horario de protección al menor, ¿no? Que digo, bueno, qué protegido ha estado el menor durante las horas anteriores, ¿no? Menos mal. Y todo esto de alguna manera, yo creo que la sexualidad de una persona es un momento, es un componente de libertad, es un componente de bienestar, es nuestro estado más, y lo digo en el buen sentido de la palabra, más primitivo de mayor bienestar históricamente de nuestra especie, que tendría que ser un momento de goce y de respeto, de alguna manera. No importa quién seas, no importa qué es lo que hagas, mientras haya respeto. Y sin embargo, todo lo que está alrededor de todo esto es muy difícil llevar a los chiquilines a una isla, ¿no? Y aislarlos para hablar de este tema cuando todo lo que pasa alrededor va por un camino totalmente contrario. Bien. Ahí voy a traer a la Rosa. El centro educativo, si bien es muy difícil porque es imposible, los chiquilines refieren a un contexto, viven en un contexto, nosotras también, las docentes, las familias, todas, la comunidad toda. El centro educativo tiene como eso maravilloso de un tiempo, un espacio en que podemos como poner luz en determinado contenido y abordar ese contenido donde los gurises conectan las cosas que les pasan, pero podemos poner como una luz, parece como una pequeña isla, pero no aislado del todo. Pero es un tiempo de un espacio, una piensa en la escuela, ¿no? Cuando, fíjense, toca el timbre, cierro el portón
nos vamos adentro, si bien hay ejercicios de violencia, lamentablemente, Sí, obvio. es como un espacio cuidado, donde hay una adulta, un adulto, que media entre el contenido, el saber, las relaciones entre los demás, y nos dedicamos a pensar sobre lo que nos pasa, a ver qué información tenemos, qué podemos hacer frente a estas situaciones, en un tiempo fuera de lo que nos pasa en el entorno. Uh-huh. A mí me gusta mucho esto que hay este pedagogo, La Rosa, dice que la escuela es como un tiempo, como detener un poco el espacio del tiempo y poner un foco de luz en ese contenido. Me gusta como esa metáfora, porque creo que es realmente lo que sucede. Evidentemente que ese contenido, lo que vayamos a hablar, va a estar siempre permeado, los grises van a traer lo que les pasa. Sí, porque en mi casa pasó tal cosa, y a mi prima, a mi primo, le pasa esto y aquello. Bueno, y en eso te pasa aunque no lo hables. Estás hablando, traes un texto, porque eso es lo maravilloso de la educación sexual, que es transversal, porque traes un texto de lengua que no tiene nada que ver, que vos decís, no va a salir nada de acá de educación sexual, y los gurises lo conectan con algo que le pasó en el barrio a la prima en violencia sexual. Está claro. Entonces, y la necesidad de hablarlo también, exacto, en otro entorno, en un entorno seguro. La escuela le da como esa luz, decís, mira, esa situación, ¿y a ti qué te parece? ¿Y qué le parece a los demás? Bueno, les informo que en el país, ¿qué podemos hacer si nos pasa esto? En nuestro país hay una ley que protege, y una detiene como el tiempo y pone foco en esa situación, si es que así le parece a la docente, porque a veces la intervención no va ahí, a veces va en otra situación, decir, bueno, mira, ese tema lo vamos a conversar mañana porque no estoy pronta para tomarlo, tampoco quizás, o no es el momento. Por eso la decisión, la intervención docente. Pero creo que el centro educativo, la educación pública, da ese tiempo, que no es menor, para que los gurises y las gurisas puedan construir sus herramientas. Pero lógico, el contexto está siempre ahí, vive y late, ¿no? Sabes que hay oyentes también que dan cuenta de que ellos recibieron educación sexual yendo a colegio privado. Sí, claro. Por medio de sexólogos, sí. Y que están de acuerdo. Ponen ese ejemplo, pero hablo de la educación privada también. Todo está, más allá de que los privados tengan cierta autonomía en estos temas, está todo dentro de un marco y un encuadre. Tal cual. De derechos. Exacto. En nuestro país. Sí, eso quería también está bueno lo que a colación. Los colegios privados y católicos específicamente tienen una larga trayectoria en la educación sexual, incluso empezaron antes que la educación pública. Tengo millones de historias. Bueno, yo como maestra trabajé en colegios privados y abordaba la educación sexual en los colegios privados y no lo podía abordar en la pública porque todavía no estaba el contenido, o lo abordaba pero desde un lugar menos legítimo quizás de lo curricular. Y esto que planteas de los privados, los públicos, en realidad también a nivel de país, en clave país también, estamos construyendo una línea de política intersectorial, de educación sexual integral, con una mirada de educación toda, formal, no formal, pública, privada, para poder dar coherencia también y garantizar ese derecho a la educación sexual a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también en clave adulta, porque en esto es un derecho a lo largo de toda la vida. Entonces, bueno, como país estamos trabajando en esa línea. También y que no es parte de que eso. No sea tan desparejo, ¿no? Exacto. Porque después terminamos todos interactuando codo con codo en la misma sociedad. En la vida absolutamente. Patricia, te agradecemos mucho estos minutos, esta visita, esta conversación. Seguramente, espero que Valeria esté de acuerdo, en el correr del año volvamos a encontrarnos para seguro. poder Hay un montón comentar para el hablar. Desarrollo de esta iniciativa tan importante en lo que tiene que ver con la educación de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias por el espacio. Es sumamente importante poder trabajar estas temáticas con el cuidado que requiere también para informar de un lugar saludable también, porque es una forma también de cuidar a la gurizada. Estamos a las órdenes. Totalmente. Muchas gracias, Patricia. Patricia Piris, responsable de Educación Sexual Integral de la ANEP, pasaba por Viva la Tarde.